Buenos días, Fran, buenos días, bienvenido a Doctor Matusalén. Estamos de nuevo aquí tras 2 semanas de inactividad por completo, una inactividad provocada por una crisis en mi evolución del Parkinson. Todos sabemos, lo hemos dicho muchas veces, que el Parkinson es neurodegenerativo y progresivo. Entonces, ¿qué ha pasado en mis últimas 3 semanas? Porque no ha llegado la suficiente dopamina, la levodopa suficiente seguramente, ahora veremos las posibles causas, y ha provocado una fluctuación, ha provocado una crisis, un empeoramiento y un malestar enorme porque se ha traducido en una rigidez extrema, básicamente mayor lentitud y un dolor insoportable, que ha necesitado consulta neurológica, consulta básicamente clínica, para comprobar cuál era la posible causa de eso. Entonces, aprovechando mi crisis, vamos a tapar ya, Fran, aprovechando mi crisis, vamos a ver exactamente las fases de mis 8 o 9 años de Parkinson, el medicamento que ha correspondido a cada fase y en qué situación estoy ahora y cuál sería la evolución futura. Empecemos por el principio. Cuando a alguien le diagnostican Parkinson, al principio ya sabéis que he dicho que es un diagnóstico absolutamente clínico, que luego se confirmará con una prueba parecida a la resonancia con contraste al SPECT, que comprobará si determinadas zonas del cerebro tienen suficiente dopamina, han absorbido el contraste que nos pusieron con el SPECT. Entonces se comprobará que esas zonas en el cerebelo que no cogen suficiente, que no captan suficiente contraste, indicándonos que ahí hay ausencia de neuronas dopaminérgicas. Bien, entonces en esa primera fase que me diagnosticaron hace 8 años o 9 años, el Parkinson, yo estaba prácticamente normal, con algunos síntomas que no supe leer, que no supe descifrar, ya lo he dicho varias veces. Como era un estreñimiento pertinaz, perdí el olfato, empecé a escribir con pequeñas caligrafías, nada de temblor, pero sí un poquito más de lentitud, no parpadeaba, no balanceaba en la marcha. Esos eran los síntomas primitivos, que no le eché caso y prácticamente en los primeros 1 año, 2 años no hubo medicación. Fijaros si soy bruto. Aún siendo médico, no supe leer eso en mí. Ya se acentuaron poquito a poco los síntomas y me llamó la atención que cada vez la calidad del sueño era peor. El síndrome de piernas inquietas, yo no sabía dónde poner las piernas de noche y me peleaba permanentemente en los sueños con mi pareja, con la almohada, con el colchón, hasta con el suelo. Me caí una vez o dos y ya decidí consultar con un neurólogo. Y fue a verme y me dijo, usted tiene Parkinson. Y es un Parkinson hipertónico. No predomina el temblor, es de mi cuerpo unilateral, que diríamos, y está en una fase inicial. Y a la fase inicial, y a la edad que yo tenía entonces, 60, 60 y pocos años, corresponde un agonista dopaminérgico. Y el agonista dopaminérgico que me puso fue en monoterapia, el pramipesol. Decir, por supuesto, que otro de los síntomas era la voz quebrada, la voz ronca, se pierde tonificación de la voz, en fin, se manifiesta claramente. ¿Qué pasó con el paso del tiempo? Pues como lo que sabemos, que progresa y que va cada día un poquito peor. Entonces entré de lleno en la necesidad de ponerme levodopa. Está claro que me dejaron ya en 2 terapias. Por un lado el agonista dopaminérgico, pramipesol, y por otro lado la levodopa, que empecé con dosis pequeñas.
Empecé con 100 miligramos 2 veces al día de levodopa, 200 miligramos, y entonces ya poco a poco he necesitado más levodopa y estoy en una dosis de mantenimiento mínima que se considera 300 miligramos al día, 100, 100, 100, hasta un rango de 1000 miligramos al día, que eso vendrá, creo que relativamente pronto. A todo esto, como tenía problemas de sueño, se aconseja que cuando hay problemas de sueño, piernas inquietas, te peleas con todo el mundo, con tu pareja, le pegas puñetazos a la almohada, te caes al suelo, etc., hay que añadirle un diazepam llamado clonazepam, un diazepínico, benzodiazepínico llamado clonazepam, y probablemente un poco de melatonina, ¿de acuerdo? Entre el clonazepam y la melatonina, pues se puede uno conciliar un poquito mejor el sueño, dormir un par de horas más, dormir sobre todo más tranquilo. ¿Qué es lo que sucede a partir de ahora? Pues yo ya llevo una evolución de 10 años. ¿Sabemos qué es lo que pasa cuando lleva uno una evolución de 20 años? Sí, de 20 años hay un estudio muy serio, un metaanálisis, donde se comprueba varios estudios y varios ensayos que se han hecho, y cuando ya lleva uno 20 años desde que le han diagnosticado Parkinson, sabe uno dos cosas: que el 80% han sufrido una caída y que hay un deterioro cognitivo hacia la demencia en el 50%. Pero eso será dentro de 8 o 10 años en mi caso. Vamos paso a paso. Después de mi tratamiento ya se nota que me falta levodopa, o que la levodopa no es lo suficiente, porque me está haciendo fases off y probablemente necesite un nivel estable de levodopa. Entonces prácticamente me potenciarán con agonistas dopaminérgicos potentes la acción de la levodopa. Le ayudarán a potenciar la acción de la levodopa. Son los potenciadores de la levodopa. Uno de ellos muy fuerte se pone en inyección subcutánea, que es la apomorfina, que eso tan solo es a demanda y en situaciones de fluctuaciones importantes. Los otros, vamos a coger la chuleta por nombrarlos correctamente: la entacapona, la tolcapona, y recientemente ha salido en la agencia europea otra que se llama, no lo tengo por aquí, bueno, ahora después. Vamos avanzando en el progreso, ya estamos con los potenciadores, que será la fase en la que yo entraré durante los próximos 2 o 3 años, esperemos que sea así la evolución y no vaya progresivamente y aceleradamente más rápido. ¿Y qué pasará en la cuarta fase, cuando yo entre en 14, 15, 16 años desde que me diagnosticaron, y que algunos de ustedes, compañeros con Parkinson, ya habrán entrado? ¿Qué esperanza? Pues hay básicamente cuatro terapias. Las 4 terapias son muy claras. La estimulación cerebral profunda, que ya sabemos cómo es: se implantan unos electrodos y con una especie de marcapasos se va regulando hasta que se consigue, una eficacia absoluta. Pero ¿qué es lo que pasa con la estimulación profunda? Que necesita obligatoriamente invasión quirúrgica, con los problemas que puede dar de hemorragia cerebral, infecciones, etcétera, etcétera. Luego vienen 2 bombas. Una bomba que te ponga una bomba intestinal de apomorfina, que hemos visto que es un agonista dopaminérgico muy potente, te regulan con claridad exactamente y mejora muchísimo las fluctuaciones y los signos motores. ¿Cuál es el tercer paso? Si en vez de la bomba de apomorfina te ponen lo mismo, el mismo mecanismo, pero es una bomba de levodopa con carbidopa, y te la ponen bien enteral, también regula perfectamente, pero ya estamos en una fase donde hay que hacer un abordaje intestinal, donde hay que hacer una invasión quirúrgica, que hay preimplante para poner dicha bomba.
con los consecuentes de que no funcione bien el aparato o que haya algún tipo de infección, etcétera, etcétera. Como vemos, se va complicando un poquito el asunto. Y una cuarta, ya lo hemos visto antes, es hacer microlesiones de determinadas zonas subtalámicas a través de confluencias de haces de ultrasonidos potentísimos focalizados y vía resonancia hacia esa zona donde destruiremos y provocaremos esas lesiones irreversibles para hacer que solo funcionen las neuronas dopaminérgicas y evitar las neuronas que no están produciendo dopamina. Pues ese es el panorama en el que nos encontramos y en el que yo andaré, si Dios quiere, en los próximos años, viendo que la evolución que yo llevo es de unos 8 o 10 años y estoy con la sintomatología que estoy. Mi fascia es cada vez, si os dais cuenta, en máscara, porque tiene una rigidez exagerada, no parpadeo prácticamente. Todo el mundo se piensa que estoy enfadado permanentemente. ¿Por qué? Porque tengo una contracción y una hipertonía de la musculatura de todo el cuerpo, pero en las facies también. Voy lento como en rueda dentada, la marcha en rueda dentada, la lentitud, y tengo que hacer ejercicio físico obligatoriamente, me duela, no me duela, y me duele bastante. Ya sabemos que es ejercicio físico, es ejercicio psíquico, vamos a frenarlo, por lo menos frenarlo un poco. Dieta y medicación, básicamente levodopa o agonistas dopaminérgicos que ayuden. Y eso básicamente es una evolución de mis últimos 15 o 20 días explicado en la evolución natural, teóricamente, de lo que es un Parkinson neurodegenerativo y progresivo. Nada más que eso. Les vamos a anunciar una novedad. Desde el Doctor Matusalén vamos a hacer un pequeño sorteo, no, un pequeño concurso, mejor que sorteo, no he querido decir, donde vamos a hacer que todos ustedes, porque yo lo que quiero es que me expliquen, todos los que están tomando pramiprazol, cuáles son los efectos adversos, y me lo expliquen por escrito. Pues vamos a hacer un relatito, un relato, digamos de 2 o 3 páginas, que se mandan a Doctor Matusalén, al correo de drmatusalén@gmail.com, y entre todos ellos elegiremos el que, a juicio de gente que sabe de literatura, elija un relato sobre los efectos adversos del pramiprazol. Allá dentro de 2 o 3 meses pondremos las bases básicamente para que todos sepan a qué atenerse, con un pequeño premio de $100-150 americanos, que lo anunciaremos en el próximo video, en la próxima grabación, y siempre será para la gente que se haya suscrito, lógicamente, para los que nos sigan habitualmente. Por hoy no les digo más, estoy convaleciente. En la próxima semana haremos una grabación, esperemos, acercándonos al Día Internacional del Parkinson en abril, con las últimas novedades terapéuticas y las últimas novedades sobre el Parkinson. Bye bye, buen día.